las expensas van a aumentar un 40% promedio, con lo cual te van a pasar el famoso papelito por abajo de la puerta, seas propietario o inquilino, y vas a tener que pagar. Le damos la bienvenida a Gervasio Muñoz de Inquilinos Agrupados y vamos junto a él a tratar de contestar algunas preguntas que muy bien no entendemos con relación a la liquidación de las expensas. Gervasio, gracias por venir. ¿Qué tal? Gracias a ustedes. Pero vamos a comenzar a repasar algunas preguntas importantes que la gente se hace por estas horas para ver por qué razón tiene que pagar y en función de qué. ¿En base a qué se calcula el porcentaje de aumento de las expensas? Que es un verdadero misterio. En realidad, lo que se paga de expensas está relacionado con el metro cuadrado, ¿sí? Con la superficie. Y en lo que tiene que ver específicamente con las noticias de hoy, hay tres componentes. En principio, como se ha dicho, hay un aumento en los salarios de los trabajadores de la portería. ¿Promedio de cuánto, más o menos? Del 20%. Que por supuesto impacta en los edificios más chicos de una forma y en los edificios más grandes de otra forma, menor. Creo también que hay un impacto de acuerdo a los aumentos en las tarifas, en el agua, la luz y el gas. Eso también impacta los servicios. Exacto. Y después, por otro lado, y es algo que los inquilinos estamos bastante acostumbrados, la lógica del aumento por el aumento. Los inquilinos estamos muy acostumbrados a que mes a mes las expensas aumenten sin ningún tipo de explicación. Y yo te diría que también los propietarios tienen que pasar por esa situación en donde las expensas aumentan y no se sabe muy bien por qué. Bueno, vamos a la segunda pregunta que también evidentemente la gente se hace. ¿Cuál es hoy la expensa mínima que se paga? ¿Por qué digo esto? Es muy importante el detalle porque pega directamente en el bolsillo y no es el único gasto que tenés, ¿no es cierto? Hablabas de los servicios recién vos. ¿Qué es lo mínimo que se paga? Hoy, promedio en la ciudad de Buenos Aires, hablamos de edificios de medio tamaño, las expensas no bajan de 1.000 pesos. Y también más, yo te diría de 1.000 hacia arriba. Por supuesto que hay edificios chicos que no tienen... Ese 1.000 hacia arriba puede ser amplio. Sí, según la zona. A ver, ejemplos. Nosotros firmamos contratos, los inquilinos, firmamos contratos por expensas de 1.000, 1.500 pesos y a los 6 meses estamos pagando expensas de 2.500 pesos, 3.000 pesos. Entonces, el nivel de aumento es muy rápido y por lo tanto hacer una evaluación general de la ciudad de Buenos Aires tiene que ser mes a mes porque varía rápidamente, ¿no? Bueno, vamos a otra pregunta también que tiene que ver con la participación de las personas. ¿Por qué el propietario o el inquilino no están incluidos en la negociación salarial? Digo esto que es muy importante porque en definitiva terminan arreglando los administradores con el gremio, el propietario no está, el inquilino no está y según el caso, por decirlo así, rápidamente, no está el que tiene que pagar. Sí, nosotros ahí siempre decimos lo mismo, el propietario y el inquilino son tan rehenes de las administraciones en las prácticas que tienen. A ver, hay una diferencia, el propietario tiene voz y voto, ¿sí? En las reuniones de consorcio. Es más, todo aumento en las expensas lo tiene que votar el propietario, si no, la administración no puede aumentar las expensas. El inquilino... en realidad no tiene ni voz ni voto, no puede decidir sobre la vida del edificio a pesar de que vive ahí. A pesar de que vive ahí y quizás a veces sabe mucho mejor lo que pasa y las necesidades que el propietario. La realidad es que estamos en una situación los inquilinos siempre somos rehenes de dos partes que nosotros siempre comparamos, que son las inmobiliarias y las administraciones. Bueno, yo ahora voy a tomar parte de tu definición, que el inquilino no tiene voz ni voto, para ir a esta siguiente placa, ¿no? Que está muy directamente relacionada con lo que vos decís. El inquilino es escuchado si se queja por los gastos de expensa. Por ejemplo, tomás el papel y decís, uy, pero esto es una barbaridad lo que vino, no sé, el mantenimiento de ascensores, el agua de la cochera, se pintó el edificio. Te escuchan y si detectás algo sobre lo cual puede ser sospechoso, vos no estás de acuerdo, ¿hacen lugar a lo que decís? Bajo ningún punto de vista, no.
La realidad es que nosotros venimos viendo en estos últimos meses que se está dejando de discriminar, ¿sí?, lo ordinario de lo extraordinario. Tengamos en cuenta que el inquilino, cuando busca una vivienda y firma un contrato, firma que se hace cargo de las expensas ordinarias y el propietario de las extraordinarias. Pero cuando entra a la vivienda y se encuentra con las expensas, se da cuenta que en extraordinarias no hay nada y que todo es ordinario. Cuando uno hace la queja, por supuesto que no es escuchado por la administración. No te escuchan, pero la plata sale de tu bolsillo. Por supuesto. Y estás preguntando por qué tengo que pagar esto. Así es. Lo más grave quizás de esto es que de 5.000 denuncias que recibieron las administraciones de consorcios en la ciudad de Buenos Aires, no ha prosperado una sola. Sobre 5.000. Sobre 5.000. Y no es que prosperó una o dos, ninguna. Digo, no hay control sobre la actividad de las administraciones de consorcio y quizás ahí es donde el inquilino ¿El se consejo siente... para qué está? Perdón. El registro. Consejo de administración, digo. El edificio Bueno, lo tiene. es que yo creo que el consejo también es rehén de las administraciones. Digo, algunos ejemplos. Administraciones que dejan juicios porque no hicieron los aportes cuando los propietarios pagaban los aportes de los trabajadores del edificio. Administraciones que, cobrando el seguro contra incendio, no lo pagaban, y después edificios, como ha sucedido en Rosario, que bueno, se incendiaron y no había pagado la administración nunca el seguro. ¿Por qué no se reúnen los del consejo con el administrador y lo controlan? Lo citan, señor, a ver, traiga los papeles. ¿Por qué se gastó esto? Tráigame la boleta de lo que se gastó. Hay que hacer algo, quiero 3 presupuestos. El consejo va a tratar de colaborar en la aprobación. Ahí están las artimañas legales, el desconocimiento también de los propietarios. Esto, que no hay donde denunciar. Me parece que hace falta, como nosotros hicimos con el tema de las inmobiliarias, de difusión de derechos, hace falta una difusión mucho más clara hacia los propietarios de cuáles son sus derechos frente a las administraciones. Yo creo que... Tienen que defender lo que es de ellos, ¿no es cierto? Porque están poniendo la plata, en definitiva. Por supuesto, sí. Sí, pero bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Hay una falta de control muy grande en algo que es muy sensible, que tiene que ver con la vivienda y sobre todo con administraciones que, como dice su nombre, administran el dinero de otros. Entonces acá hay que ser muy estricto y no permitir las cosas que están sucediendo en la ciudad, bueno, ¿no? También hay mucha gente que en definitiva dice, bueno, yo no leo la expensa, lo pago y chau, ¿qué me voy a hacer problema? ¿Cómo voy a bajar a las reuniones? Y así se está cocinando el futuro del edificio. Vamos a la siguiente información, que también es muy interesante para analizar por los trabajos que se hacen. Los inquilinos, con relación a la reforma del Código Civil, pasaron a pagar lo que era común como lo que es común como gastos extraordinarios, y ahora como común, ¿cómo es la cuestión? Es decir, te pongo este ejemplo. Se pinta el edificio en su totalidad, se juntan todos para hacer la aprobación de algo extraordinario. ¿Eso ahora es común y tenés que pagarlo sí o sí? No, en realidad el Código Civil es claro en una definición, y es las expensas ordinarias son aquellas que se pueden prever. Bien, a ver, si la pintura del edificio es por mantenimiento, porque se despintó, porque tiene filtraciones de humedad, digo, porque pasó el tiempo y se despintó, es de mantenimiento. Ahora, cuando la pintura viene a revalorizar el edificio, ¿sí?, porque se quiere hacer alguna modificación, porque se quiere embellecer, digo, alguna cuestión que no sea previsible, eso es extraordinario. Por eso, volviendo un poco a lo anterior, me parece que la difusión de derechos es muy importante, porque en este juego de qué es ordinario y qué es extraordinario... Por eso la pregunta. Exactamente. Las administraciones no solo perjudican a los inquilinos, sino también a los propietarios, por supuesto. Entonces, para que quede claro, ordinarias es todo aquello que se puede prever. Extraordinario, lo que revaloriza o los arreglos que tiene el edificio. Quiero hacer un solario en la terraza, tengo que llamar a extraordinario. Es extraordinario, o se arregla un departamento también, ¿sí? Perfecto. Hay algún arreglo en el departamento, ese es extraordinario porque está revalorizando el departamento. Bueno, vamos a pasar a la última pregunta, y esto es interesantísimo porque tiene que ver con el bolsillo, hasta dónde llega. ¿Qué ocurre si el inquilino no puede solventar la nueva expensa? Te pasaron el papelito, vos tenés un montón de gastos, no podés pagarlo. ¿Qué pasa? ¿Qué contemplación hay? No, ahí hay una situación, y es que hay que tener mucho cuidado qué es lo que se firma.
hay que dejar algo en claro. Si un inquilino llega a una vivienda con un aviso que dice que las expensas tienen tal valor, primero tiene que cerciorarse de que sea ese el valor. Sucede muchísimo que los avisos dicen que las expensas son de un monto y después terminan siendo de otro y el inquilino debe pagarlas porque es responsable legal por el pago de expensas. Ahora, lo que sucede también es que los aumentos de expensas son arbitrarios, tienen que ver con la administración. En ese caso, si el inquilino ve que hay aumentos que no tienen ningún tipo de relación con lo que sucedió o lo que firmó, ahí es responsabilidad del propietario. Tiene el propietario que hacerse cargo de esos aumentos que no estaban previstos a la firma del contrato. Mira, me anoté un montón de preguntas, no nos va a dar el tiempo, ¿no? Pero me quedo con lo que decís de arbitrario para ir a esta última pregunta. ¿Quién controla gastos y honorarios de administración para evitar los excesos? Cuando te llega esa boleta interminable de resumen que se gastó en esto, en aquello, en el otro, y que el administrador dice, bueno, yo no puedo ganar lo que estoy ganando, quiero un poco más. Sí, eso se tiene que votar en las reuniones de consorcio. No puede ser unilateral, bajo ningún punto de vista. Y hay un detalle que vos nombraste y es que cuando te llegan las expensas y vemos un montón de cosas, hoy lo que se está acostumbrando es todo lo contrario, a no detallar en qué se gasta y por lo tanto... cuanto menos se vea mejor, ¿no? Exacto, cuanto menos se vea mejor y menos explicaciones que dar. Entonces... volvemos un poco a lo que está por debajo de toda esta discusión y es necesitamos un control a las administraciones y necesitamos sobre todo que cumplan la ley, así como hemos peleado para que las inmobiliarias también la cumplan. Bueno, fue una charla interesante. Me anoté una serie de cosas que fuiste diciendo y me quedaron otras en el tintero. Pero gracias por haber venido. A ustedes.